Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Mar adentro, remar mar adentro, un nuevo crecimiento en la fe para dar razones de nuestra esperanza. Sentarnos como a los pies del Maestro, escuchar la palabra, escuchar una palabra que no estamos inventando nosotros, sino que tiene un eco de siglos, la palabra de Jesús, la experiencia de esa palabra a través de hombres y mujeres que en los siglos han hecho de esa palabra pues como toda su existencia. Es la vida misma de ellos la que se convierte también en palabra, en enseñanza, en una profecía que llega a nosotros alentándonos a vivir de acuerdo a aquello que nos encendió nuestra vida de sentido, que le dio un horizonte de alegría, de paz, de solidaridad, de empuje y de esperanza, y por qué no, también de buen humor en medio de muchas situaciones a veces adversas. Mar adentro, ese crecimiento que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y qué bueno tener estos espacios, estos momentos, para que nosotros como adultos podamos dar pues una palabra más firme también a nuestra vocación como cristianos. Como hemos dicho, como hemos comentado, para que los demás vean en nosotros una razón sólida para seguir creyendo, para seguir construyendo una familia, un noviazgo, unos amigos, un sentido de la vida común y corriente, un país, un mundo realmente con un significado profundo, donde el ser humano tenga el valor principal, la vida como un don sagrado e inviolable, como el regalo y como la epifanía, como la manifestación más grande de la obra divina. Siempre que nos reunimos comenzamos con un momento de oración y hemos dicho que la oración pues es la puerta de toda verdad. Teresa de Jesús, que es maestra en todos estos quehaceres, nos ha hablado siempre cómo ese trato de amistad, cómo esa cercanía de corazón a corazón con el misterio amoroso del Señor nos da a nosotros un atismo no únicamente de cielo, sino que nos regala a cada uno un sabor de la existencia nuevo al saber que el interlocutor del ser humano es el mismo ser divino y que Él está abierto profundamente a nosotros. Volvamos a orar diciendo: Dios de vida, hay días en que la carga nos desgasta los hombros y nos sentimos agotados, en que el camino parece monótono e interminable y el cielo gris y amenazante, en que nuestra vida carece de música, nuestro corazón está solo y nuestra alma ha perdido su arrojo.
Inunda el camino con tu luz, te suplicamos. Dirige nuestra mirada a donde el cielo está lleno de promesas. Una oración que ya hemos hecho y que a veces como que es la oración también de todos los días. Una oración en momentos de incertidumbre. Una oración en medio de la monotonía de la vida. Una oración cuando muchas cosas también se convierten en pregunta. Y a mí me parece importante eso. A veces ahora aparece como una catequesis, como unas expresiones de fe tan gozosas, tan gloriosas, de tanto aleluya, que se nos olvida que a Dios no únicamente se le goza, a Dios también se le padece. Eso lo veremos en otro día. Es la teopatía. También se padece esa presencia divina. De ahí que los días grises tienen una gran enseñanza. De ahí que la monotonía de la vida es el lugar donde nosotros estamos aprendiendo a vivir en un día común y corriente. No esperemos para creer o para celebrar la vida grandes experiencias, que sí, hay momentos de celebración y de fiesta, la parte lúdica del ser humano muy hermosa, pero el día a día de nosotros es donde nosotros estamos comprometidos a darle a esto pues un sabor, ser sal y luz en la monotonía o en la grisura, decía alguien, de nuestros días, en ese diario vivir. Para hoy estamos de nuevo en un tema espinoso que lo hemos llamado, y es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad? ¿Dónde está Dios cuando el hombre se llena de preguntas? Cuando la amenaza de una gran desesperanza está circundando nuestra vida. Cuando hay otras voces que nos llegan en una forma reiterativa, que nos dicen que no hay futuro, que no vale la pena. Cuando de repente parece que no hay noticias de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Venimos hablando de eso. Unos espacios que han generado preguntas, nos han llegado muchas preguntas. Y es necesario saber que la pregunta también se va respondiendo en la medida que vamos entrando en una enseñanza, en una reflexión. Yo creo que en esa continuidad de la reflexión, de la hondura, de asumir esto con responsabilidad, van a ir llegando para cada uno de nosotros pues respuestas o una respuesta más válida, más honda y necesariamente mucho más humilde. Aquí no estamos buscando realidades triunfalistas, aquí no estamos sacando banderas para convencer a nadie en una forma altanera. Aquí simplemente estamos conversando nosotros y poniendo en la mesa de la vida misma las preguntas que todos los días tenemos también como un nudo en la garganta o como una sombra o como una inquietud en el corazón. Hoy traigo un texto de Pablo para seguir en esa reflexión de dónde está Dios. De la primera carta de Pablo a los Corintios. Es bueno saber que este eco de nuestra fe cristiana, que tiene más de 2000 años, tiene respuestas, como les decía al principio, muy importantes en el testimonio de fe de hombres y mujeres. A ellos hay que oír con atención, porque estas personas nos dijeron sin ninguna altanería, pero sí con mucha pasión y con una gran convicción, que la vida sí tenía sentido y que vale la pena la lucha diaria a partir de esa presencia divina en el corazón. Sin embargo, la pregunta estaba presente: ¿está Dios en alguna parte, en la adversidad, en el dolor, en las injusticias humanas que nosotros vemos a diario, en la fuerza de unos medios de comunicación que a veces parece que nos ahogan con tanta noticia, con tanta imagen, con tantas cosas que no logramos asimilar y que de repente
una prensa o un periodismo amarillista nos está robando a nosotros espacios más ponderados de hondura, de reflexión, de síntesis, de asimilación de la vida. Vamos a escuchar este texto de Pablo y lo vamos a escuchar en clave también de empezar a oír respuestas. A ver, ¿cómo responde? Podríamos decir, a ver, Pablo, ¿cómo nos responde a esa inquietud de nosotros? ¿Dónde está Dios? ¿Será que aquí hay una respuesta? Oigamos a Pablo a los Corintios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Es la primera parte de ese texto. Sobre eso ya quiero anotar lo siguiente. Miren, convenzámonos que decir creer y confiar en Dios, cuando he tenido una noche perfecta, cuando he descansado maravillosamente, cuando el bolsillo está lleno, cuando mi salud está muy bien, cuando aparentemente todo me sonríe y todo es amable en mi vida, es muy fácil, es muy fácil. Creer y confiar cuando la fiebre llega a 40, cuando tengo una economía frágil, quebradiza, que me llena de inquietud, cuando hay una pena en la familia, un dolor, una enfermedad crónica, cuando experimento la injusticia que llega a mi vida a través de muchas situaciones, ya eso es otro cantar, ¿sí? Y es en las dos situaciones de la vida, porque las dos acontecen entre nosotros, donde Dios está presente. Pero pensar que Dios únicamente está presente como en las buenas, pero no en las malas, todo eso entre comillas, eso sería un error garrafal. Hay gente que pierde la fe ante un revés inesperado de la existencia, ante un acontecimiento que lo calificamos como una desgracia. Entonces ahí quedamos absolutamente desconcertados. Pablo dice, no echen en saco roto la gracia de Dios. Y este tiempo, dice Pablo, este tiempo es un tiempo favorable, este es un día de salvación. ¿Cuál es este día? Este hoy tuyo y mío, es donde hoy la salvación, la presencia divina, la mano bienhechora se tiende sobre nosotros para darnos un sentido, un arropo y un arrojo a la existencia nuevo. Dice Pablo, para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Fuerte, muy fuerte esa cuestión de Pablo y muy veraz. De ahí que una revisión más delicada de nuestra vida. Esto nos cae a todos, sin excepción. Vamos a mirar un poquito más nuestros actos, vamos a mirar un poquito más nuestro estilo de vida. Miren, el evangelio que la gente lee es tu propia vida. Ese es el evangelio que la gente está viendo. ¿Cuál es la catequesis que están recibiendo los muchachos? Pues el estilo de vida de su papá y el estilo de vida de su mamá. En definitiva, es eso lo que nos va quedando. Lo mismo en la parroquia, cómo estamos viviendo los curas, cómo estamos nosotros existiendo con la gente, siendo con la gente. Ahí la gente está leyendo el evangelio, o ahí la gente puede recibir grandes tropiezos, grandes oscuridades. Entonces dice Pablo, nunca damos a nadie motivo de escándalo, al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios con lo mucho que pasamos, Vamos a ver qué es eso que pasa Pablo. Dice, luchas, infortunios,
apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad, con dones del Espíritu Santo y amor sincero, llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Un momentico, hermanos, es que estamos ante unas palabras de peso profundo. Y esto hay que escucharlo despacio. Esto hay que oírlo a los pies del maestro. Estas palabras no son palabras de niños. Estas palabras están selladas con la vida misma. Estas palabras se escribieron con sangre. Entonces, ante esas palabras, pues hay que escuchar y hay que respetar y hay que creer. Aquí no se están diciendo mentiras, aquí no se está haciendo ninguna exageración de nada. Pablo está contando lo que se vive a partir de una opción radical en la fe. Esa opción radical en la fe también lo llevó a vivir estas experiencias que nosotros calificamos adversas, difíciles, llenas de tentación, de desesperanza. Llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios, expresiones poderosas. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia a través de honra y afrenta, de mala y de buena fama. Y dice Pablo, somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. No, hermanos, me permiten, repito la última parte, ¿sí? Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Uno oye esto en Pablo y uno pues prácticamente se tiene que echar la bendición, ¿sí? Porque es que estas palabras de Pablo son palabras que nos desafían a cada uno de nosotros. Más de una vez hemos hecho una pataleta en la vida existencial por una contradicción, porque no me voltearon a ver, porque no me saludaron como quería, porque no soy tan reconocido, porque no me hacen tantas venias, porque no me aplauden tanto, o porque no me dieron el helado que me gusta, ¿sí? De eso hacemos realmente tragedias en la existencia. Pablo está hablando de una realidad de vida, pues de una resiedumbre y de un aplomo espiritual muy grande. De ahí que este espacio tenga sentido. Muchas de estas preguntas, como les decía en crecimientos anteriores, solamente se responden a través del camino, caminando. Si usted deja de caminar, aquí no habrá respuestas, ¿sí? Si usted buscó razones para dejar de caminar, si usted tiene razones para enfriarse, si usted buscó razones para perder la llama, si usted buscó razones para sentirse despechado, pues aquí no hay nada que hacer, porque hay otras voces que nos están alentando a cada uno de nosotros, ¿dónde y cuándo? En la monotonía de la vida, en el monotono de la vida, en el común y corriente de la existencia, con todas las situaciones diarias que cada uno de nosotros está llamado a vivir. Es ahí donde sí podemos lanzar una expresión de gozo, de aleluya o de alabanza, de súplica y de bendición, porque tenemos al menos la honradez mínima de permanecer en el camino, de no decir ya no más,
retiro pues todo esto. Conmigo ya no cuenten más. No, vamos a seguir adentrando, como decía Juan de la Cruz, más adentro, ir adentrándose, decía Juan de la Cruz, en la espesura, en esa espesura del conocimiento y de la gracia de Dios. Texto pues impresionante de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos del 1 al 10. Algunos me dicen, denos muy bien la cita. Si no la da muy bien, ustedes van y la buscan en la palabra, o a veces citas de autores o de homilías, esto y lo otro. Ustedes tienen una mente muy ágil también para buscar herramientas y seguir en la lectura y en el conocimiento del Señor. En el crecimiento anterior hablábamos de textos. Recuerdan que vimos un texto de Etty Hillesum, de esta niña que vivió toda la experiencia de los campos de concentración, que experimentó toda la contrariedad, todo el dolor, lo que fue el exterminio de los campos de concentración. Aquí hay un libro que ya pertenece a los crecimientos. Yo les decía que cuando uno escucha las voces de estas personas, pues son voces que se convierten como en los nuevos catecismos también de adultos, para una reflexión honda en la fe. Aquí les recomiendo este libro, Diario de Etty Hillesum, una vida conmocionada, una vida conmocionada. Escuchar a esta mujer, recuerden que ella no llegó a ser cristiana del todo, no le dio tiempo, no sabemos, pero ella comienza en estos 3 años de experiencia de sufrimiento. Ella vive una honda experiencia de Dios que dilata en ella lo más auténticamente divino, y es la compasión, la solidaridad, la cercanía al otro, hacerse prójimo de aquel que sufre, y en ella hacerse prójimo sobre todo de Dios. Cuando ella decía, Señor, yo creo que en este momento de nuestra vida tú no puedes hacer nada, sin embargo yo te voy a ayudar a ti para que nadie te deje en su interior, para que todos te sigan guardando en el interior. Gran responsabilidad, guardar, preservar esa llama de la presencia divina en cada uno de nosotros. Esa inhabitación trinitaria, ese Dios que late en nosotros, hay que saberlo guardar de tantas realidades que lo pueden enfriar y que lo podemos dejar ahí, pues sí, habitando, pero igualmente desconocido por nosotros. ¿Dónde está Dios? Un texto que nos llevó a una gran reflexión fue el de Martin Buber, ese sociólogo judío, cuando hablaba de la palabra Dios. Esa palabra por la cual hemos dicho y hecho de todo, ¿cierto? En nombre de Dios hemos hecho todo tipo de cosas, las más grandes y las más horribles. De ahí que hay una crítica sobre la palabra Dios. Cuando estamos hablando de Dios, ¿a qué tipo de Dios se refiere? ¿Cierto? Es el mismo Dios para todos. Cuando decimos Dios en una forma común, estamos entendiendo todos lo mismo. No, en medio de esa palabra han caído muchas imágenes de Dios, están ahí muchas imágenes de Dios que hay que discernir. A nosotros nos interesa es cuál es el Dios cristiano. Ese es el Dios que nosotros le estamos preguntando dónde está. Nosotros no le estamos preguntando al Dios de los filósofos, eso que lo resuelvan los filósofos, su Dios. Nosotros estamos hablando de Dios a partir de Jesús de Nazaret. ¿Dónde está ese Dios? Entonces, dándole un eco a ese texto tan elocuente de la palabra Dios de Martin Buber, encontré un texto de León Tolstoy, ese autor ruso, que dice lo siguiente. Es un texto también muy sugerente, Dice así: si te viene la idea de que es falso todo lo que pensabas sobre Dios y de que no hay Dios, no te asustes por eso. A muchos les sucede así. Si te viene la idea de que es falso todo lo que pensabas sobre Dios y de que no hay Dios, no te asustes por eso. A muchos les sucede así, o sea, a ti y a mí, a nosotros,
muchas veces nos sucede así. Si un salvaje, dice Tolstoy, deja de creer en su Dios de madera, no es porque no haya Dios, sino porque el verdadero Dios no es de madera. Sí, si un salvaje, dice él, deja de creer en su Dios de madera, no es porque no haya Dios, sino porque el verdadero Dios no es de madera. Eso es interesante, porque quiere decir que a veces nosotros negamos a Dios, pero ¿cuál es el Dios que negamos? Eso lo tendremos que mirar en otro crecimiento, porque sí, de repente negar a Dios es negar un montón de imágenes falsas de Dios que nos van a llevar al conocimiento del Dios verdadero. Pablo decía, nosotros les comunicamos la verdad y la fuerza de Dios. Uno de los personajes que nos ha ayudado a nosotros en esta reflexión es indudablemente Job. Decía, clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo, dice Job. Y volvemos entonces a Pablo. Y Pablo, en medio de la adversidad, experimenta lo siguiente: te basta mi gracia, mi mayor poder se manifiesta en la debilidad. Te basta mi gracia, mi mayor poder se manifiesta en la debilidad. Y recordemos que la gracia de Dios no es como una cosa que Él regala. O sea, yo te voy a regalar gracia. No, la gracia de Dios es Él mismo entregándose a ti. Él es la gracia. O sea, te basta mi gracia, te basta mi presencia. En el lenguaje de Teresa de Jesús es solo Dios basta. No como despecho a este mundo, sino ese solo Dios basta, es te basta mi gracia. Te basta mi gracia, ¿sí? Mi poder, mi mayor poder se manifiesta en la debilidad. Eso ya nos está dando a nosotros un atisbo importante, un horizonte de respuestas. De ahí que tú tienes que ir hilvanando lentamente todas estas charlas, todos estos crecimientos. Tienes que ir haciendo no una colcha de retazos, sino ir haciendo un tejido que luego tenga una gran armonía y que tenga un sabor significativo para ti. Podemos decir entonces que el cristiano, como otro hombre, al experimentar el dolor desgarrador, el dolor que realmente como que lacera toda la existencia, se pregunta ante el Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Ustedes se han fijado que en momentos de duelo, del duelo de un ser querido, alguien que muere muy amado en la familia, sobre todo esas muertes de niños y de jóvenes que duelen tanto, muchas personas entran en una crisis no únicamente de dolor, sino en una crisis de fe. Y esa crisis de fe tiene que ver porque también muchas personas muy queridas en un deseo de consuelo, de dar una luz a una experiencia tan difícil. Hace poco me tocaron las exequias de una muchacha, de una niña de 23 años, acaba de terminar medicina, hija única, de repente un infarto fulminante, ¿cierto? Sus papás devastados por el dolor, destrozados por el dolor de su hija única. Pero llegaron muchas voces, Dios los está probando, por algo fue, Dios les mandó esta prueba, quién sabe a ella de qué la está librando el Señor, es la voluntad divina, esto y lo otro. Todas esas voces llegan de buena voluntad y de cariño, pero eso es muy delicado.
¿Recuerdan cuando comenzamos todas estas reflexiones en dónde está Dios con un texto de las Lamentaciones que decía, es bueno esperar en silencio la salvación de Dios? Desde ahí, un silencio reflexivo. ¿Será que Dios se llevó a Natalia? ¿Será que Dios ya la necesitaba en su casa? ¿De quién sabe qué cosas? ¿De qué cosas la libró el Señor? Y alguien preguntaba, Padre, ¿de qué la libraría el Señor? La libraría de ejercer su carrera, de hacer un posgrado, la libró de un buen noviazgo, la libró de reírse, la libró de viajar, la libró de pasar bien rico. Porque esas cosas que decimos, cuidado, son muy difíciles. O Dios la necesitaba en su jardín. No, digamos que los papás necesitaban a su hija, y su novio también a su novia y a su amiga, una muchacha tan joven. Entonces, de ahí que muchas cosas no nos cuadran. ¿Será que Dios tenía todo ya muy claro para que esta niña muriera de un infarto el día y la hora preparado? Yo sé que muchas veces les han predicado eso, pero eso es de alto riesgo. Cuidado, cuidado. Mucho más discreción, mucho más valoración, mucho más hondura en esta realidad de la fe. Entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? En la amargura, en la soledad. Y recordamos a Jesús orando en la cruz. Recordemos pues a Jesús orando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La experiencia de ese sufriente que es Jesús. Orando, pero está orando, no está haciendo solamente una pregunta. Esa pregunta pertenece al conjunto de un salmo, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando en ese momento de soledad, de marginalidad de su vida, de dolor y de fracaso, pero sigue la oración. Y cuando un judío nombra la primera frase de un salmo, para un judío equivale a ser el salmo entero. Y ese salmo termina siempre con la condescendencia, con la presencia y con la gracia divina. Siguen las preguntas. Ante ese porqué de Jesús, con esos labios amoratados en la cruz, yo creo que se reúnen pues todos los porqués de cada uno de nosotros. Todos los porqués. O sea, que tu porqué lo puedes lanzar, ¿sí? Ese porqué lo acoge también ya Jesús en sus labios, y ese porqué lo vuelve oración. Ahora recordemos que si nosotros tenemos la fuerza de hacer una pregunta ¿por qué?, también debemos tener la honestidad y la humildad de esperar una respuesta. Otra pregunta que nos hacemos es, si Dios es justo, ¿por qué tantos hombres buenos viven en la pobreza? Eso lo escuchamos constantemente, ¿sí? O la desgracia, y tantos pecadores, tantos malos, en cambio viven, entre comillas, en la dicha, o entre comillas, en la prosperidad. ¿Cómo es lo que has dicho? ¿Por qué le pasan cosas malas a los buenos o algo así? Pues que eso se volvió una expresión muy común entre nosotros. Esa pregunta también la hemos dicho mucho. O sea, y parece que cuando nos llegan los momentos difíciles solamente me ocurrieron a mí, y yo no se me olvidara todo el conjunto de la existencia o todo el conjunto de la historia, o se me olvidara a mí la vida misma de Jesús, que ahorita le vamos a dar una mirada muy rápida para encontrar a Dios en medio de la adversidad. Entonces, decimos que ¿por qué tantos pecadores viven en la dicha, entre comillas? ¿Por qué tantos malos e injustos viven en la prosperidad, pero entre comillas? Yo me pregunto, ¿es que vivir en el mal es muy bueno? ¿Es que vivir en las sombras es muy luminoso? ¿Es que vivir haciendo el mal es una dicha? Cuidado, no confundamos una vajilla de oro o un carro de marca con una existencia bienaventurada. No seamos
Pues Pablo decía, pues no seamos ridículos, ¿sí? Estas preguntas son racionalmente válidas, claro que sí, pero implican en el fondo un concepto de Dios pobre, pobre. Cuando uno ve con lupa y con delicadeza la teología cristiana, y esa teología que no es de escritorio como este, sino que es una teología hecha de rodillas y en la vida misma trabajando, descubrimos en lo más hondo del cristianismo, en la raíz del cristianismo, que Dios no desea, Dios no quiere el sufrimiento del hombre. Dios no quiere el sufrimiento del hombre. Miren, si la enfermedad fuera voluntad de Dios, si tú sigues pensando que Dios te envió esa enfermedad a ti, que esa es la voluntad de Dios, esa enfermedad, entonces tú no puedes ir al médico. Porque yo voy al médico es para que me quite la enfermedad. Y si Dios me la mandó, yo no me puedo tomar ni esa aspirina. Porque si Dios me mandó esa enfermedad, ¿cómo voy a atentar yo contra la voluntad divina? No, la hondura de la teología cristiana nos va a enseñar que Dios, hermanos, no desea el sufrimiento del hombre. Entonces, ¿qué padre? Me están diciendo ustedes, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Sí, yo soy consciente en el terreno en que me metí. Y les he dicho que aquí no estamos dando la última palabra, porque a la vida hay que quitarle todos los puntos finales y le vamos a poner puntos suspensivos. Pierre Bell, un racionalista francés, dice ante todo lo anterior lo siguiente: ante el dolor, ante la adversidad, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante las lágrimas, ante el sufrimiento de los inocentes, o Dios no puede hacer nada, o bien no puede, y entonces no es realmente omnipotente, o bien no quiere, y entonces no es bueno, ni es justo, ni es santo, o bien no puede ni quiere, y entonces es impotente y a la vez envidioso. Pero, dice este Pierre Bayle, pero si puede y quiere, ¿a qué se debe entonces toda la maldad en el mundo? Miren que hay mucha gente que se ha hecho esas preguntas. De ahí entran grandes inquietudes. Entonces, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. ¿En qué consiste el todopoderoso de Dios? ¿Cuál es la omnipotencia de Dios? Entonces, eso quiere decir que hay que revisar precisamente toda esa terminología, porque si Él puede hacerlo, ¿por qué no quita pues esa enfermedad? Si Él puede hacerlo, pues porque hay sufrimientos, porque hay guerras, porque hay terremotos, porque hay hambrunas. Si Dios pudiera hacerlo, entonces será que quiere pero no lo hace, lo disimula, o es que no puede, o qué ocurre, o es que la omnipotencia de Dios que nos revela Jesús de Nazaret es otra. Yo creo que sí, que es otra, que es la omnipotencia del amor, porque Dios es solo amor. En la vida de Jesús de Nazaret vamos a mirar una luz que nos ayuda a responder esto. ¿Qué aparece en la vida de Jesús de Nazaret? Una historia de pasión, contrición y flagelación. Una ejecución cruel y humillante de un hombre joven. Esta vida no permite reconocer nada maduro y consumado en Jesús. Muere muy joven. Se queda en fragmento y permanece como inacabada, podríamos decir. La pregunta ante la vida histórica de Jesús es: ¿esa vida fue un fracaso? Es una pregunta.
al menos de éxito, pues, hermanos, en la vida, ni rastro. Jesús, pues, como de mucho éxito, pues, no conoció. Él muere despreciado, proscrito, maldito. Un final en soledad, bajo el mayor de los tormentos. Mentira, no sé si el mayor, dentro de un gran tormento, porque hay gente que ha sufrido, ha tenido unas muertes más dolorosas que las de Jesús, indudablemente. Abandonado por los suyos, abandonado por los suyos. Jesús es la imagen del hombre sufriente. Eso es bueno reconocerlo, Muchas mamás ante las pérdidas de sus hijos lloran profundamente. A veces se nos olvida que a María, la madre de Jesús, pues esa mujer no es únicamente la doncella de Nazaret, la hermosa Virgen María de Belén del pesebre, sino que esa mujer es la mujer que vive en hogar, que vive un matrimonio, una mujer viuda y que le matan a su muchacho. Por eso también la quiere mucho la gente en esa advocación de la dolorosa, porque la ven a ella como una mujer que, como a ti y a muchas, también el corazón está traspasado de dolor. Bueno, ahí seguimos en reflexión. Yo espero que en el próximo crecimiento pues redondeemos un poquito este tema que necesariamente nos va a remitir a esa gran pregunta: ¿y cuál es la fe? Que el Señor nos siga llenando a nosotros de gracia y de luz, que nos dé la responsabilidad profunda, o que la asumamos, de crecer en Él y tener la valentía de esperar también en silencio, pero responsablemente, la salvación de Dios.